Muy buenos días, señores alumnos. El tema que vamos a desarrollar hoy en nuestra clase hace referencia a lo que es el control prenatal, un tema muy importante, ya que todos nosotros, una vez que hayamos terminado la carrera en la facultad, con absoluta seguridad en nuestros centros de trabajo vamos a realizar controles prenatales. Por lo tanto, es importante que todos ustedes sepan realizar un adecuado control prenatal. Vamos a empezar definiendo lo que es el control prenatal y vamos a indicar que el control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos, es decir, son varias acciones y procedimientos sistemáticos, periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todos aquellos factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal o de ambos, es decir, el control prenatal no solamente nos sirve para el diagnóstico y tratamiento, sino sobre todo para la prevención de todos aquellos factores que nos puedan condicionar embarazos patológicos. De una forma general, se dice que aproximadamente el 70% de la población obstétrica no tiene factores de riesgo, es decir, son controles de bajo riesgo. Por lo tanto, su control es bastante simple y no requiere de una infraestructura de alto costo. El equipo básico para un control prenatal adecuado consiste en un lugar con una luz adecuada, mesa preferentemente ginecológica, porque en ocasiones vamos a necesitar hacer examen ginecológico o, por ejemplo, la toma de Papa Nicolau. Tenemos que tener la presencia de un tensiómetro, balanza, cintas métricas, estetoscopio, guantes, espéculos vaginales, carnet prenatal y sobre todo la presencia de un equipo humano de salud lo suficientemente preparado para realizar un adecuado control. ¿Cuáles son las características que tiene que tener todo control prenatal? Las características que tiene que tener todo control prenatal y que nosotros tenemos que tomar en cuenta son 4. Primero, el control prenatal tiene que ser precoz, es decir, tan pronto como la madre sabe que está gestando o que está embarazada, o a más tardar en el primer trimestre del embarazo. La segunda característica es que tiene que ser periódico. Normalmente en un embarazo de bajo riesgo se recomienda que los controles prenatales deben ser mensuales hasta la semana 28, es decir, hasta el 7º mes, una vez al mes. Quincenales entre la semana 28 a 36, es decir, 2 veces al mes. Y a partir de la semana 36 se deben realizar los controles prenatales semanalmente. Sin embargo, este esquema varía según la paciente pueda ser portadora de un embarazo de alto riesgo obstétrico. Entonces, los controles deben ser más seguidos y esto debe estar en relación al criterio del profesional que está realizando el control. La tercera característica es que el control prenatal debe ser completo o integral de la mujer embarazada. Es decir, no debemos abocarnos solamente a la parte obstétrica, sino que tenemos que ver a la paciente en una forma integral. Es decir, ver y hacer hincapié en su atención nutricional, su atención odontológica, que es una fuente importante de procesos infecciosos por la presencia de caries, ver inmunizaciones, la salud mental, etc. No nos olvidemos que la paciente que asiste a control prenatal también puede tener patologías de fondo, por ejemplo, diabetes, cardiopatías, nefropatías, etc. Y todo eso nosotros tenemos que detectar como factor de riesgo en el control prenatal. Y la cuarta característica es que el control prenatal debe ser extenso o de amplia cobertura, es decir, se indica que un adecuado control prenatal debe llegar aproximadamente al 90% de la población de mujeres gestantes en determinada población. ¿Cuáles son los objetivos del control prenatal? Los objetivos del control prenatal son, primero, identificar los factores de riesgo, tanto para la madre como para el producto o para ambos.
Segundo, diagnosticar la edad gestacional. Tercero, diagnosticar la condición fetal, es decir, la salud fetal. Cuarto, diagnosticar la salud o condición materna. Y quinto, tenemos que realizar educación en la madre. Primero vamos a identificar siempre los factores de riesgo, tanto maternos como fetales. Y recordamos que nosotros siempre decimos que factor de riesgo es la característica biológica, ambiental o social que cuando está presente se asocia con un aumento en la posibilidad de sufrir daño tanto a la madre, el feto o ambos. Es decir, la misión fundamental nuestra en el control prenatal es identificar los factores de riesgo de la madre, del feto o de ambos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad perinatal a identificar en el control prenatal? Tenemos que identificar factores de riesgos de prematurez, de asfixia perinatal, de malformaciones congénitas y procesos infecciosos. Es por eso que todas las estrategias del control prenatal están orientadas principalmente a la prevención, al diagnóstico oportuno y al tratamiento de todas aquellas patologías que puedan condicionar todos los problemas principalmente anteriormente descritos. No olvidemos que los bebés, principalmente los recién nacidos, fallecen por prematurez y por procesos infecciosos. Es decir, nosotros tenemos que identificar todos aquellos factores que nos puedan condicionar prematurez e infecciones en nuestras pacientes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo maternos? Aquellos factores que nos pueden condicionar mortalidad materna. Principalmente tenemos la hemorragia obstétrica, procesos infecciosos, la hipertensión del embarazo y cuarto, las enfermedades maternas pregestacionales. Son estos factores que tenemos que identificar para evitar la morbimortalidad materna. Un segundo punto que tenemos que realizar en el control prenatal es el diagnóstico de la edad gestacional. El diagnóstico de la edad gestacional debe ser establecido a más tardar hasta el segundo mes de gestación, en forma óptica. Para eso nosotros nos valemos de los elementos clínicos, como son, por ejemplo, la fecha de amenorrea o de retraso menstrual a partir de la fecha de última menstruación y el tamaño uterino, usando la regla que nosotros conocemos. Por ejemplo, para el cálculo de la edad gestacional, contamos el número de meses, esto multiplicamos por 4, es decir, las 4 semanas de cada mes, y por cada 3 meses sumamos una semana. Y finalmente a esto sumamos las semanas restantes hasta la fecha en la cual estamos realizando el control prenatal. Idealmente, si nosotros contamos con apoyo ecográfico, debemos solicitar o practicar la ecografía respectiva. Tenemos que realizar también el diagnóstico de la condición fetal, es decir, lo que nos interesa es la salud del feto. Clínicamente, nosotros podemos evaluar la condición fetal en base a los latidos cardíacos fetales, en base a los movimientos fetales, en base al tamaño, el crecimiento intrauterino, y la estimación del peso fetal, además de la estimación clínica del líquido amniótico. Estos son factores importantes que nos van a ayudar a determinar una adecuada o no condición fetal. Los latidos cardíacos fetales normalmente con estetoscopio de Pinard se dice que son audibles desde la semana número 20. Sin embargo, con el Doppler fetal ya es posible auscultarlas incluso desde la 10ª semana. La presencia de latidos cardíacos fetales es un signo de vida fetal. Sin embargo, la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal con los estímulos externos o con movimientos fetales espontáneos es un signo de salud fetal. Es decir, esos son datos indirectos
que nos indican que hay salud fetal, además de la vida fetal. Normalmente nosotros sabemos que los latidos varían entre 120 y 160 latidos por minuto. Valores inferiores o superiores ya nos tienen que hacer sospechar de hipoxia fetal. De igual manera, los movimientos fetales nos ayudan a identificar la adecuada condición fetal. La percepción materna normalmente de los movimientos fetales ocurre entre las semanas 18 y 22. La presencia por sí sola de los movimientos fetales es un signo de vida fetal. Sin embargo, el aumento de la actividad fetal, especialmente postprandial, constituye un signo de salud fetal. Nosotros hemos indicado que lo que nos interesa es ver y analizar la salud fetal. La disminución significativa de la actividad fetal es un dato sospechoso de hipoxia fetal. El tamaño uterino también es importante para el estudio de la condición fetal. Normalmente sabemos que el útero, desde las 12 semanas de amenorrea, el fondo uterino se localiza, empieza a hacerse extrapélvico sobre la sínfisis pubiana y puede ser medido en su eje longitudinal desde el borde superior normalmente de la sínfisis del pubis. Normalmente nos ayudamos con una regla que conocemos, que es la regla de los 4 o de los 7. Si es que el fondo uterino se encuentra encima de la cicatriz umbilical, normalmente nosotros sumamos 7 y esto correspondería a una edad gestacional aproximada. Si se encuentra por debajo del ombligo, sumamos 4, lo cual también nos daría una edad gestacional aproximada. La estimación clínica de peso fetal es uno de los aspectos que tiene mayor dificultad en el control prenatal, sobre todo en la primera mitad del embarazo. Sin embargo, usamos para esto la famosa regla de Johnson, que normalmente nosotros hacemos en base a la clínica. Tomamos la altura de fondo uterino, restamos 12 centímetros y eso multiplicamos por 155. Si la presentación se encontrase encajada, la altura de fondo uterino le restamos 11 y multiplicamos por 155. Esto nos da un peso aproximado del producto que en condiciones normales y adecuadas puede tener una variación normal de más o menos 200 gramos al final del embarazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la adecuada condición materna? Hacemos el diagnóstico de la condición materna con una anamnesis personal, todos los antecedentes personales de la paciente y también los antecedentes familiares. Los antecedentes ginecobstétricos, que son muy importantes, tenemos que ver el nivel educacional de la madre, es importante la actividad laboral que pueda desarrollar nuestra paciente y posteriormente hacemos un examen físico general y segmentario, es decir, obstétrico. En cada control prenatal al final haremos una evaluación nutricional, control de presión arterial, albuminuria si es que es posible, toma y medición de lo que son exámenes de laboratorio, según lo que tenga la paciente si presenta algunos síntomas maternos. Hemos indicado también que es importante la educación materna. La paciente bien instruida sirve como docente de otras pacientes embarazadas, es decir, que si nosotros hacemos una adecuada instrucción de la paciente va a repercutir en otras pacientes embarazadas todo lo que nosotros le hayamos enseñado en el control prenatal. Dentro de lo que es la educación materna, ineludiblemente tenemos que hacer hincapié en signos y síntomas de alarma, es decir, por ejemplo, la presencia en algún momento de hemorragia genital, cefalea, signos de vasoespasmo, tinnitus, fosfenos, edemas, la eliminación del líquido transvaginal, la presencia de contracciones antes de la edad gestacional
de término, etc. Tenemos que hacer hincapié también en lo que es la lactancia y los cuidados del recién nacido, enseñar a la paciente sus derechos legales que pueda tener en el momento del embarazo, parto y puerperio. Tenemos que ayudar a la paciente en lo que es la preparación para el parto, dar instrucción sobre lo que es la nutrición, una adecuada nutrición durante el control prenatal, la planificación familiar y la orientación sexual. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma que nosotros siempre tenemos que explicarle a la paciente? Las embarazadas deben estar capacitadas para reconocer en forma sencilla y rápida, primero, sangrado en cualquier momento de la gestación, sea en la primera o en la segunda mitad del embarazo. Saber reconocer el flujo genital y diferenciarlo de lo que puede ser una ruptura prematura de membranas, es decir, la eliminación del líquido transvaginal y la presencia de signos de vasoespasmo, como cefalea, tinnitus, presencia de edema, etc. Además de signos de sintomatología paralela al embarazo, es decir, que puedan deberse a otras patologías, por ejemplo, fiebre, diarreas, vómitos, dolor abdominal, etc., de acuerdo a la patología que pueda presentar la paciente. Debe estar también la paciente bien informada acerca de su edad gestacional y de su fecha probable de parto para que ella pueda acudir en forma oportuna a su atención en el hospital respectivo. Hay que indicarle que normalmente los movimientos fetales los va a reconocer a partir del 5º mes y debe saber reconocer el inicio del trabajo de parto y diferenciarla de la contractilidad uterina de pretérmino. Debemos indicarle además que debe acudir al centro asistencial, es decir, al hospital, por cualquier patología paralela al embarazo, fiebre, diarrea, vómitos, etc. Es decir, la paciente tiene que acudir por cualquier signo o sintomatología sospechosa al centro de salud o al hospital. Tenemos que hacer también hincapié en lo que es la orientación sexual. Esta orientación mejor siempre si la damos en pareja. En un embarazo normal, nosotros decimos y recomendamos que la actividad sexual no está contraindicada. Sí se contraindica la actividad sexual en caso de hemorragias genitales o en casos de pacientes que estén cursando o hayan cursado con una amenaza de parto prematuro, ya que la presencia de relaciones sexuales es un factor de riesgo para desencadenar cualquiera de estas dos patologías. Debemos realizar también planificación familiar, también óptimamente en pareja, pero si no, recordando que es un derecho de la paciente, podemos hacerlo directamente con ella. Debemos introducir conceptos generales de planificación familiar para profundizarlos posteriormente en las visitas del puerperio. Debemos enseñarle y prepararla para el momento del parto, informándole cuáles deben ser los motivos de ingreso al hospital o a la maternidad, los periodos del parto, del trabajo de parto, el tiempo de duración del trabajo de parto, el tipo de anestesia que va a recibir si es que es sometida a una cesárea, o los ejercicios de relajación y pujo para el momento del parto. Finalmente, debemos realizar los exámenes de laboratorio necesarios para la paciente, sobre todo en su primera consulta. En un embarazo de bajo riesgo, los 6 exámenes de laboratorio en nuestro medio son hemograma, grupo IRH, el examen general de orina, BDRL, glicemia y la prueba rápida de HIV, sin olvidar que también debemos realizar en lo posible Papa Nicolau y el estudio ecográfico respectivo. Muchísimas gracias, señores alumnos, esperando que haya sido de su agrado la clase. Cualquier consulta, por favor, a sus docentes. Muchísimas gracias.